y gracias por estar de nuevo en Lidérate y Lidera Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper interesante, dando una alternativa más de cómo manejar mejor nuestra energía, nuestras emociones en el ámbito laboral y sobre todo en la parte de liderazgo, que como lo hemos platicado otras veces, el liderazgo no nada más está en la parte profesional, sino nosotros también somos líderes de nuestra vida. Y en esta ocasión tengo a Atsin Domínguez, que es psicóloga, pero también es facilitadora y maestra certificada de Resonance Repatterning, que es una metodología, podríamos decirlo así, o una alternativa de terapia súper interesante que a mí me dio una perspectiva muy diferente, una alternativa distinta para trabajar más en mí, en mis emociones y que me ha tenido maravillada desde la primera vez que la experimenté. No sé si es Atsin o si es el Resonance, pero las dos han sido maravillosas. Entonces, Atsin, bienvenida y muchas gracias por estar aquí conmigo. Hola, mi querida Sandra, yo estoy feliz de estar aquí también y pues muy honrada de que me hayas invitado a este proyecto que tienes tan lindo de justo compartir esto de liderarnos, ¿no? Que como lo mencionas perfectamente, no solo es en el ámbito, no sé, institucional o de compañía o de trabajo, sino si lo podemos integrar en nuestro día a día, liderarnos hacia lo que nos da más energía o a lo que nos da mayor bienestar, pues qué mejor. Entonces, yo feliz aquí de platicarte acerca de Resonance y pues contenta de que Resonance nos haya juntado en este camino. Exacto, que nos haya juntado en este camino. Y justo hablando de esto, antes de empezar, ¿cómo podemos usar Resonance en términos de liderazgo? Primero, platícanos qué es Resonance Repatterning, porque creo que tal vez es algo no tan divulgado, tan conocido, o yo por lo menos no lo había escuchado, tal vez sí, pero no, yo no lo sabía. Me encantaría que me dijeras qué es Resonance Repatterning, cómo funciona. Sí, y es un gran reto para compartirlo porque Resonance Repatterning es como tú dijiste, una metodología o herramienta que lo que hace es identificar esas creencias que nos limitan, que están tal vez en el inconsciente, y traerlas al consciente para hacer una transformación. Y es un método que conjunta lo mejor de otras técnicas, como son a lo mejor psicología ortodoxa, a lo mejor biofeedback, parte también de la filosofía de los 5 elementos chinos. Toma lo mejor para poder tener esta perspectiva de identificar con qué estamos vibrando, en qué estamos en resonancia, que ya no nos es benéfico o que ni nos damos cuenta que estamos resonando con eso atraemos y ya no es tan benéfico o no es benéfico y nunca ha sido benéfico. Esas patrones, conductas que a veces repetimos, que decimos, ¿por qué caigo en una misma relación de pareja o en una forma de comunicarme con mi familia o con amigos que parece que es igual o se repite y que no está siendo benéfica para nadie, ¿no? Okay. Porque salgo de relaciones y caigo en las mismas, desde situaciones como esas, que no son tan identificables, con por qué no estoy teniendo tanta alegría en mi trabajo. ¿Qué está pasando que ya lo que antes hacía y me fascinaba, ahorita no? Y no hay un cuadro identificado de depresión o de ansiedad, que pueden ser esas las razones. Entonces, identificamos aquello que estamos atrayendo a nuestra vida que no es benéfico o que nos estamos alejando de eso. ¿Por qué digo, ya no quiero fumar o ya no, o por qué no puedo dejar de comer cosas que no me hacen bien? Ujú. Busco qué hay a lo que estoy atrayendo y eso lo transformo. ¿Cómo lo hacemos en una sesión? Con esto que te decía de los manuales y que ya iremos platicando un poquito más en este espacio tan lindo que tienes para ver cómo lo hacemos, porque justo esto que decías, porque a veces no queda nada más en si lo pienso, lo creo. No Ujú. necesariamente porque digo, si yo me levanto todos los días, hoy va a ser un maravilloso día, identificamos esas creencias que a veces te dicen,
ya valió. Ya te Ujú. levantaste y con quien compartes tu cama ya te vio la cara o viste carotas y ya te saliste de esa parte que querías, que era tu proyecto. O porque trabajé súper comprometida con mi proyecto, lo presenté y no lo compraron, no lo pude exponer como yo quería, ¿no? Ok, eso tiene que ver con esta parte que hablas de resonancia, porque me gustaría retomar el término resonancia. ¿Cómo incluimos ese término en esta parte como de energía, de vibración o de pensamientos y emociones que nos limitan o nos hacen actuar de diferente forma? ¿A qué o cómo usas el término resonancia? ¿Cómo lo usamos nosotros para entender más claro, estoy resonando con esto? Sí, a mí también me parece una parte muy importante aclarar cómo entendemos la resonancia, es con lo que estamos vibrando, con lo que estamos vibrando. La resonancia es esta vibración y finalmente estamos en este término de energía vibrando con lo que no nos da vida en una vibración baja o hacemos cosas para estar en una vibración alta. Desde sí, no tenemos que medir esa vibración y que ver que estamos alejados, ¿no? Que estamos en un espacio de luz, porque no necesariamente es luz, sino es Ujú. en algo que me da más vida. Simplemente, ahorita que estábamos viendo a tu perrita hermosa, acariciarla te pone en un estado de mayor plenitud. Esa es una vibración que te da más energía, que te da más vida, ¿no? Hacer Ok. cosas que te dan vida. Entonces, la resonancia, si contesto a tu pregunta, es ¿con qué estás vibrando? ¿Y estás vibrando con algo que te da más vida o más bienestar o más alegría? ¿O Ujú. estás en vibración con estados donde te sientes cansadísima a las 10 de la mañana cuando te acabas de levantar o cansadísima de estar con tu familia si tú los querías ver, pero estás súper cansada, ¿no? Ujú, ujú. Eso es más que todo la resonancia, ver con qué estás en vibración y que a veces no eres tan consciente de que estás vibrando con cosas que te bajan la energía, ¿no? Podríamos decirlo como de una forma más cognitiva, es con qué me estoy alineando, ¿no? Porque creo que muchas veces hablamos de lo que la actitud, el comportamiento, la emoción que pongo, me estoy alineando a eso. Entonces, si yo me levanto de malas, que luego lo he dicho como en algunas capacitaciones, empezamos con una cadena de eventos desafortunados. Si yo me levanto de malas porque se apagó el despertador y entonces ya me enojé, empiezo a vibrar, a resonar o a alinearme en, ¿no? En esta actitud de, y voy a la regadera y sale el agua fría y no logro que salga caliente y me pego en el dedo chiquito con la esquina de la cama y no sé, me sirvo el café pero se me cae en la ropa. O sea, empiezas como a crear una cadena de eventos desafortunados que van como vibrando, resonando hacia lo mismo y por eso acabamos como fue el peor día. Es que en realidad yo voy creando ese peor día desde las actitudes, comportamientos, emociones, vibración y resonancia que voy teniendo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque justo en el episodio anterior platicaba con una persona de Access Consciousness y decíamos, para muchas personas en la vida corporativa o en la vida organizacional, si tú hablas de vibración, de resonancia, de energía, es como eso que tiene que ver con un negocio, ¿no? Eso que tiene que ver con una empresa. Y la verdad es que tiene todo que ver, pero para ponerlo como en un término más cognitivo, más, es como, bueno, una serie de comportamientos que están haciendo que yo me alinee a algo con mis actitudes, ¿no? Y por eso puedo crear un gran día, puedo crear un día pestosísimo, o yo también saber que tengo la capacidad de regular mis emociones, mis comportamientos, mi vibración y resonancia de tal forma que si el día empezó apestoso, no quiere decir que tiene que terminar apestoso. Es que yo lo puedo ir modificando porque puedo ir modificando mi vibración, ¿cierto? Totalmente, y me encanta esta perspectiva porque tiene mucho que ver con una tabla que usamos en Resonance y que no es de Resonance, sino es esto que acabas de decir. Tú tienes el punto de elección para ver dónde quieres estar y te la muestro aquí. Ujú. A ver si se ve o Sí, se ve se ve al perfecto. revés. Es este punto de elección o te vas a estados
más vibracionales o estados donde te sientes mejor, en paz, relajada, o tú decides, como tú decías, sigue tus eventos desafortunados del día. O ya te Ujú, diste cuenta que si tuviste ese día o ese evento desafortunado, se te apagó la alarma, pero bueno, ¿qué puedes hacer al respecto? En ujú, estas ciudades grandes como donde estás tú, de la Ciudad de México, es como la del tráfico, ¿no? ujú. Tú tienes la opción de decir, lo sufres o te aventaste tu hora en el tráfico, pero ya lo tienes de otra perspectiva. Entonces, como lo bien decías, es recordar que tenemos un punto de elección para estar en estados donde podemos ir hacia estados de mayor vibración, felicidad o relajamiento, y eres consciente cuando te caíste, chin, ya me desesperé en el tráfico o lo que decías, ya me enojé, no disfruté mi desayuno, desayuné rápido, ¿cómo va a ser la siguiente parte? ¿No? Como nosotros decíamos, el problema no necesariamente es el problema, sino tu actitud frente a ese reto que tienes en la vida, ¿no? Exacto, eso me gusta muchísimo. Es como la actitud que pongo y yo elijo, por eso es desde este punto de elección, que sigue. No es, o sea, esta parte de como si yo no tuviera el control, por decirlo de alguna forma, de mis elecciones. Tal vez no tengo el control de lo que pasa afuera, pero sí de mis elecciones y de cómo respondo versus reacciono a lo que me está pasando, que eso también hemos platicado en este podcast, ¿no? De reaccionar es un impulso, responder es cuando yo razono, cuando yo integro y cuando elijo desde este punto de elección cómo voy a tomar lo que viene o cómo voy a dar el siguiente paso o qué acción voy a tomar aquí. Pero justo me gustaría retomar algo de lo que decías, de estas como afirmaciones de levantarme y decir, "Oh, voy a tener un gran día", y que mucha gente siento que a veces dice, a ver, yo me levanto, afirmo, repito como merolico 700 veces el gran día y todo me está saliendo mal, y entonces esto de las afirmaciones no sirve. Creo que en nuestra primera sesión tú y yo lo platicábamos, es que va más allá de una afirmación. No se trata de estar repitiendo nada más la frase que me encontré o la frase que me dijeron, si no estoy cambiando esta vibración, porque yo no puedo estar como azotando las cosas y no, hoy va a ser un gran día y tengo una vida increíble, ¿no? Porque entonces no está siendo coherente tus palabras, que solamente se vuelven palabras, con lo que estás vibrando, lo que estás resonando, a la energía que le estás poniendo a las cosas. ¿Cómo Resonance nos ayuda o nos mete en esta coherencia de no nada más estar repitiendo mantras como merolicos, sino de, híjole, no lo tienes que repetir 700 veces al día, con que lo digas una, en la energía o en la vibración correcta, vas a causar ese efecto. ¿Cómo funciona esta parte? Esta es una parte súper apasionada para mí, porque, y creo que en eso coincidimos mucho juntas, ¿no? ¿Cómo decir, no nos quedamos nada más en la, repítelo y es que eran 250 pero a lo mejor la 248 no lo hiciste con toda la fuerza que tenías que hacerlo, ¿no? Y por Exacto, eso no exacto. funcionó. Justo vemos cuál es la intención detrás de repetir eso. Y alineamos que no nada más lo repitas, sino que descubras qué hay atrás que te limita a eso, que no se queda nada más en repetir. Identificas qué patrón está atrás de esa afirmación, que no es una afirmación, es una intención. Hoy tener un gran día debe ser una intención, pero debe de estar alineada con acciones. No nada más voy a repetir, ¿qué hay atrás de eso? ¿Y qué creencias limitantes hay? ¿Cuáles son las creencias limitantes de que vas a tener un gran día? El tráfico no me lo va a dejar. La gente, luego la gente es que no está, ¿no? No está en la misma vibración. Esas las descubres para transformarlas y retomar ese poder. No le vas a dejar el poder al tráfico, pero si ya dices, ah, sí es cierto, es que no creo que va a ser un gran día porque tengo que ir hasta de Satélite a Santa Fe o están arreglando la carretera de Cuernavaca a la Ciudad de México, ¿no? Ujú, No quiere decir que, ay, como algunas personas llegaban a ser, ángeles, límpiame el camino, no necesariamente, sino tú, ¿cuáles son esas creencias que te pueden limitar a que ese sea un gran día? ujú.
y lo alineamos a que no queda nada más como un decreto. Descubres esas creencias limitantes, descubres que tienes que entrar en acción. ¿Cuáles son las acciones que vas a realizar para que sea un gran día? Y hacemos algo en la sesión cuando es resonance patterning para alinearte a ese deseo o a esa intención de tu alma, ¿no? Entonces, Ok. pones esa energía. Y otro punto es súper importante de lo que compartías, mucho del mundo corporativo. En algunas viejas creencias, si era hablar de energía o era hablar de vibración, decían esto qué es. Pero muchas organizaciones hoy se han dado cuenta que si tienes una misión y tus colaboradores no están alineados con esa misión, no nada más es saberla, sino ver que estamos haciendo acciones para dirigirnos a esa misión. Desde instituciones educativas, eh, de retail, ¿no? De consultoría, del gobierno, ojalá estuviéramos en cuál es esa intención y todos alineados para esa intención. Y entonces creemos en esa intención y no hay tantos colaboradores insatisfechos, ¿no? Eh, Ujú. o no compran la misión o no se alinean con esa misión de los corporativos. Por eso, el punto que decías, muchas corporaciones dicen, no, esto es energía, esto no. Pero incluso yo he tenido experiencias donde en empresas familiares, si vemos los patrones limitantes que tenemos como familia para echar a andar un negocio, un emprendimiento o un proyecto empresarial, detectamos por qué no podemos avanzar en ese proyecto o cómo avanzar mejor siendo a lo mejor familia incluso, ¿no? Ok. Justo ahorita tengo dos cosas que quisiera preguntarte. Bueno, una es una pregunta y otra es un comentario. Pero la primera es cuando dices detectamos, ¿cómo detectamos? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que tenemos que hacer para detectarlo? Porque igual mucha gente que está escuchando este episodio dice, o sea, sí, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo se detecta? ¿Me escanea? ¿Me hace preguntas? ¿Cómo detectas? Con estas dos cosas muy importantes, que una es cómo detectar la resonancia con algo que se llama verificación muscular, partiendo de estas bases que nos da la kinesiología, que es el estudio del movimiento del cuerpo, sabiendo que esa respuesta con lo que estás vibrando o resonando va a venir de uno de tus músculos del cuerpo, ¿no? Y entonces en la sesión puede ser en línea, lo hacemos vía remota. Yo identifico con mis dedos con una respuesta on o con una respuesta off, que es si hay energía o no hay energía, con lo que estás en resonancia con base en preguntas y tomamos la sesión así. Y en presencial, la respuesta la da tu cuerpo, basado en que la respuesta viene del sistema nervioso autónomo, para ver con qué está en resonancia tu sistema. Tú podrás decir mentalmente, no, yo sí quiero que sea un gran día, pero a lo mejor no está en resonancia con eso. Verificamos y lo transformamos. Esa respuesta viene del sistema nervioso autónomo y lo verificamos en presencial en tu brazo. Y es una herramienta que usan también en biomagnetismo. eh, Nos daban esa respuesta cuando íbamos antes al médico, digo antes porque pues había un contacto más directo, que veían cómo estaban tus reflejos, cómo estaba el sistema Ujú. nervioso autónomo. Entonces, no es alguien que te dice, ay, Sandra, no lo estás haciendo bien o está pasando esto, sino la respuesta la da tu cuerpo. Ok, que justo va a desbloquear esta parte de no solo estar repitiendo como merólico, va a ser un gran día, va a ser un gran día. Si mi cuerpo está diciendo, no, o sea, tú no te estás creyendo de verdad vibracionalmente o no estás en la resonancia de que va a ser un gran día. Solamente lo estás repitiendo como loco, pero tu cuerpo está diciendo, claro que no, tú no te estás comprando esto. Y creo que justamente lo que dice esta parte del cuerpo y de cambiar la respuesta on y off es la que te hace entrar en la vibración o en la resonancia de lo que tú en tu mente estás diciendo, tomando este ejemplo de hoy va a ser un gran día. Y conectando esto con lo que decías de las empresas y de por qué un negocio funciona, fluye, no fluye, es exitoso o no.
yo como que me fui a este lado de la vibración o la resonancia. También tiene que ver con la gente que está a tu alrededor. Desde mi punto de vista, cuando tú eres una persona 2 3 transita o tracalita, ¿no? O medio por abajo del agua, ay, sí se puede, esto sale. Según yo, y tú ya me dirás si sí o si no, ¿vibras eso o resuenas con eso? Y ese es el tipo de personal que atraes. Entonces, si yo tengo esta vibración en donde aquí por abajito el agua o soy medio tracalilla, independientemente si está bien o está mal, lo que sea, aquí no estamos para juzgar ese lado, pero sí voy a atraer a estas personas que están en esta misma vibración. Y entonces todos vamos a ir como hacia esos mismos comportamientos. Puede ser que sí va por ahí, que tenemos esta vibración, esta resonancia también de atraer a estas personas y estos comportamientos que son similares a los míos. Puede ser que sí. Partiendo de una idea que podríamos trabajar, si tú detectas eso, que es este que hemos platicado juntas, lo que te choca, te checa, ¿no? Ujú, Si tú verificas esos comportamientos, sería interesante que los hicieras para ti, nada más para ver que no estés en esa resonancia, ¿no? ujú, ujú. Pensando, a lo mejor se me ocurrió mucho el ejemplo de las relaciones, porque puede ser que atraiga a esa persona que me está maltratando. Puede Ujú, ser, ujú, por ujú. poner un ejemplo. La revisión estaría en, ¿será que yo me estoy maltratando? ¿No? A lo mejor Claro. podría ser por ahí. Entonces, tú en tu gran experiencia en capacitación te has dado cuenta, hay grupos en los que has estado al frente que dices, ¿qué hice? Les di 8 horas de capacitación y siento que fueron 24, ¿no? Ujú, ujú. Golpeadísima, porque hay grupos o que sí te están cuestionando todo el tiempo o que te están preguntando y dices, ¿y todos se pusieron de acuerdo o qué pasó? ¿No? Que es a lo Ujú. mejor, si entendí bien por dónde va la observación, es veamos con qué estoy resonando, que eso estoy atrayendo, ¿no? Ajá, a eso iba. Es como, justo creo que pasa cuando tú eres una persona que se comporta de cierta forma. Cuando contratas a alguien para integrarse a tu equipo, normalmente nos cuesta contratar al opuesto porque buscamos más o menos lo similar a nosotros en valores, en comportamientos, etcétera. Creo que a veces justo es lo que nos hace tener equipos de trabajo muy parecidos y que si no estamos avanzando es porque todos estamos en la misma perspectiva y nos hace falta a veces el opuesto que nos diga, es que puede ser por acá y no por acá como lo habíamos estado creando. Entonces, por eso te preguntaba si iba hacia allá, porque si yo soy la líder de un equipo y vibro con, no sé, con ser súper autoritaria, pues voy a buscar gente que sea mucho más sumisa para que yo pueda ser una autoritaria, porque esa es mi vibración. Yo no quiero a alguien que me esté retando sin planes seguir en el autoritarismo. El que me reta me saca de lo que yo creo que es como lo mejor para mí, ¿no? Totalmente, y yo creo que ahí también el reto es, y de muchos de nosotros, trabajar con la apertura, ¿no? Con la apertura a qué puedo transformar, a qué no estoy viendo, y es en lo que a veces buscamos esa acompañamiento, porque a mí me gusta decirle acompañamiento de un otro, y por eso busco a lo mejor a algún apoyo de Resonance o de Access o, ¿no? Para que me den Ujú. otra perspectiva y me ayuden a abrir posibilidades, que es mucho de lo que hacemos en Resonance. Recordar que el mundo está lleno de posibilidades y que necesitamos identificar qué es lo que me está limitando a abrir miles de posibilidades, ¿no? Claro. Y justo esa es mi otra pregunta. ¿Qué puedo cambiar con Resonance? A mí me encanta esto porque, ¿sabes? Resonance no hace falsas promesas, me refiero a de vas a tener, eh, no sé, la pareja de tus sueños, el trabajo de tus sueños. ¿Qué puedes transformar con Resonance? Aquello que ya está listo para que venga a ser consciente y lo puedas transformar. ¿Cómo qué y qué casos tenemos? Y por eso me gusta ser muy clara en cuando tienes expectativas, tienes frustración. ¿Qué puedes trabajar o qué puedes transformar con Resonance
te va a llevar a normalmente sentir un bienestar después de la primera sesión. Hacer conscientes cosas que no, de las que no te habías dado cuenta. Pero tú me puedes decir, sí, Sandra, pero perdona, sí, yo soy muy, práctica. Dime qué sí voy a tener y qué no voy a tener, ¿no? Ujú, ujú, Por ejemplo, si vienes a trabajar el tema de no estoy feliz en mi trabajo, vamos a ver que transformes la perspectiva con la que estás viendo ese trabajo y ujú, tomar esa decisión de a lo mejor cambiar esa perspectiva, cambiar de trabajo, identificar qué está pasando en tu vida que no estás siendo tú misma en el trabajo y transformarlo. Y para mí eso es mucha ganancia. Si ha venido alguien a decir, es que yo me quiero casar, ¿no? Yo quiero ujú, ya encontrar al hombre de mi vida, sí he tenido casos donde sí lo logran, porque ese es el objetivo claro y se dio ujú, cuenta que había atrás de eso, ¿no? ujú, Pero no voy a vender como el método como decirte, si te quieres casar, te vas a casar. Si quieres tener el hijo, lo vas a tener, vas a descubrir y transformar para subir en esto que veíamos juntas de la espiral, ser más ujú. consciente de qué hay atrás de lo que quieres lograr y siempre te vas a dar cuenta que te vas a sentir mejor después de la sesión. Se van a ver cambios porque cuando tú empiezas a transformarte, todo en tu vida se va transformando como cuando avientas una piedrita al lago, ¿no? Se van haciendo piedritas y dices, wow, no, yo no quería, pero fulanito me dijo, hay un caso rapidísimo de una chica, de una señora que, tiene adolescentes y no tenía una buena comunicación con el adolescente. No es que ya, mamá, vamos a ser el mejor hijo y la mejor mamá, ¿va? No era así, pero tuvieron un momentito después de la sesión en esa semana donde se rieron de las mismas tonterías. Y me Ujú, dice, ¿sabes cuánto tiempo tenía que no nos reíamos? ujú, Años, ¿no? Que nada ujú. más estaba yo defendiéndome de que me va a criticar mi hijo y mi hijo defendiéndose que le voy a poner límites, pero ese momentito de media hora donde, y era de la nada, no era, esos son los cambios que sí dices, wow, se siente mejor, ¿no? O sea, en realidad vas a cambiar lo que estás listo para cambiar sin ninguna expectativa de tiene que cambiar específicamente esto, porque yo creo que a veces llegamos como con ideas, que esto tiene que ver más con la mente que con la vibración o con la energía, bien fijas, y cuando vas guiándote en una terapia como esta, es como, esa igual y ni siquiera era tu idea, o en realidad ni siquiera quería esto, y me compré este punto de vista o esta creencia o como queramos llamarle, de la vida va por aquí, y yo ni quería eso. O sea, para mí no va por ahí, ¿no? Y creo que lo que haces como también que descubras esas posibilidades, como tú dices, en donde, oye, no nada más hay una cosa, ¿no? Hay infinidad. De verdad, eso que tú tienes tan fijo, ¿es lo que te hace feliz? ¿Es lo que de verdad quieres? ¿O alguien te dijo que así debería de ser y entonces por eso lo quiero? Porque toda la Exactamente. gente feliz tiene esto, ¿no? O porque toda la gente exitosa tiene dinero, o porque toda la gente exitosa tiene, no sé, coches carísimos. Pero, ¿y tú de verdad quieres manejar coches carísimos? ¿Qué tal que no? Totalmente coincido contigo, es decir, abrir esas posibilidades y escucharte realmente qué hay detrás de eso que quieres y que te limita. Y como tú dices, si vas con una expectativa, vas a conocer qué hay atrás de eso. Y a ti, tú lo has vivido, ¿no? Personalmente decir, "Ah, yo venía con otra idea". Ay, ya después cuando queremos analizar, perdón, es, sí, pues por ahí va, pero es más bien escuchar a tu ser y ver las infinitas posibilidades para sentirte mejor, ¿no? Claro. ¿Y cómo transportas esto a una empresa, a una compañía, a un equipo de trabajo? ¿Cómo todo lo que implica Resonance, que hemos hablado ahorita de parte como de persona que llegas a una sesión contigo, cómo esto lo podemos llevar a una empresa? ¿Cómo puede esto apoyar al éxito de un negocio, de un equipo de trabajo? Hay sesiones empresariales y en esas sesiones empresariales, por ejemplo, podemos detectar cuál es el objetivo de este año, de los KPIs, identificar estos
mediciones que nos van a realizar. El que el equipo de trabajo esté en la misma sintonía. Verificamos que tal vez no están en resonancia, que sí me dijeron como jefa o como líder, sí, vamos por esa misión de este año, incrementar las ventas en 5%, ¿no? Pero Ujú. como equipo decimos, pero la inflación, pero solo crecimos 4%, ¿cómo nos va a pedir 5? Esas creencias que nos limitan las identificamos, las transformamos como equipo, hacemos alguna opción para estar ya alineados con el, o el objetivo o ese 5% y le vamos dando seguimiento, ¿no? Ok. Ahora también en las empresas con esta monitoreo de los factores psicosociales del trabajo, cuando ya se puntualiza los niveles de estrés de los trabajadores que impactan también en la productividad, ahí también podemos ofrecer alternativas como resonance, como consciousness, como otro tipo de terapias. Ahora ya incluso proponen clases de yoga, proponen respiración, todos este tipos de alternativas que apoyan el bienestar de los colaboradores también. Eso es, por ahí puede ser también. Y pues cuando tú como empresa tienes colaboradores más relajados, obviamente se va a ver en los resultados, ¿no? Entonces, tanto para enfocarte en tus resultados como empresa que quieres lograr, para aterrizarlos, para que todos estemos alineados con ellos y atender esas necesidades eh, de los colaboradores, necesidades que van, ya están más visuales o más visibles. Ujú. Ellos necesitan pues también este tipo de apoyos, ¿no? Porque les Claro, y eso se me hace súper interesante, porque lo que decías al inicio es, puede ser que tú seas un líder muy comprometido, hablando de este 5% de ventas, ¿no? Que tengas claro que se puede lograr, que vamos hacia allá, que esta estrategia, qué tal. Pero si tienes un grupo de vendedores que dice, uy, no, eso no lo vamos a lograr, uf, no, y ahorita que la gente no compra nada, ¿no? Entonces, esas creencias van generando esta resonancia y van generando esta vibración. Entonces, por más que tú como líder estés duro y dale en claro que sí se puede, si estás peleando con esta vibración que te dice, claro que no, como lo interpreto es, entonces llega una sesión de resonancia en donde todos nos vamos a alinear a la resonancia de que por supuesto que se puede lograr, porque vamos a quitar esta creencia limitante que me lleva, pero a la inflación, pero ahorita nadie compra, pero ¿cómo vamos a vender esto? ¿No? Entonces, aunque el líder lo tiene claro, si el equipo no, lo que hacemos con una sesión de resonancia es, todos lo vamos a tener claro. Hay infinitas posibilidades para conseguirlo y ver más allá de nuestra cajita del cómo no se puede y ampliar esta visión al cómo sí se podría. exactamente, y sobre todo, Safra, en identificar esas creencias que te hacen alejarte. Ujú. Tú lo sabes, estas falsas pláticas motivacionales o coaches de vida motivacional. Claro que se puede, si lo puedes lograr, lo puedes soñar, y etcétera, que a veces están vacías porque dices, híjole, si digo esas creencias limitantes que tengo, pues no voy a encajar en esto que me están diciendo, si lo puedes lograr, es cuestión de actitud, es cuestión de creértela y que me impide creérmela. ¿Cuál es? Traigámoslo también a la conciencia para transformarlo, identificar, ya me di cuenta que sí tengo esa creencia y que va a ser súper difícil. Transformamos esa creencia. ¿Cuáles son las positivas? Ujú. Logré el 4%, a lo mejor puedo entonces poner un mayor esfuerzo, pero ¿cuáles son las positivas también? Las que sí se puede, pero también sacamos las que no está del nabo ahorita la economía, etcétera, ¿no? Para ponernos y alinearnos en eso. Y ha funcionado, se ha visto que cuando tenemos más claro y estamos en esa vibración del objetivo, podemos lograr cosas maravillosas, ¿no? Porque todos estamos orientados hacia lo mismo, que creo que es lo que a veces pasa mucho en los equipos de trabajo. O sea, como dices, tienes métricas claras, tienes
un forecast claro, pero la intención detrás del equipo de trabajo y de las personas que conforman ese equipo de trabajo no es esa. Es como, esto está muy difícil y esto no se va a poder. O cuando estoy en un ambiente de trabajo en donde no me siento cómodo, en donde no me siento contento, también la vibración baja muchísimo y por ende, aunque la gente no lo crea, la productividad baja. Y retomando un poco también el punto que hablas, la gente relajada no quiere decir que está flojeando, es que tú puedes crear un montón y trabajar muchísimo desde la relajación. Y si tú eres alguien, por ejemplo, de ventas, es que tú puedes vender mucho más cuando estás relajado. No requiero tensarte, estresarte, ponerte al límite y en un estado de presión para que vendas más, porque lo único que hago es como bloquear esa energía o como, no sé, pienso en la gente, o sea, no sé si viste Intensamente 2, pero pienso en esta imagen de ansiedad cuando está como en este loop, en donde ya no acciona porque solamente es como está en este loop de ansiedad, de estrés, y entonces por más que yo quiera, ya estoy ahí, ya estoy atorado, ya no puedo salir porque es demasiada la presión. Cuando yo me relajo, puedo hacer muchas más cosas, pero siento que tenemos como, sobre todo en las compañías, este malentendimiento de la relajación tiene que ver con ser flojos, o la relajación tiene que ver con que no estamos haciendo nada, y no es así. Sí, y sabes que justo en la actualidad se ha descubierto que nos metieron esa idea, que te tenían que ver ocupada, te tenían que ver, aunque estuvieras sentada tus 8 horas en las oficinas, con eso era suficiente o hacer como que estabas trabajando para que pensaran que eras productiva y nos vendieron esa idea también, Sandra, de las multitask, ¿no? Si tienes Ujú. esas habilidades multitask, eres más valiosa que si solo te enfocas en una cosa. Y hoy nos estamos dando cuenta que eso es lo que tenemos como de gran enfermedad y epidemia, el estrés, ¿no? Y que justo esto, como dices en la película, pasa que cuando tú estás enfocada en hacer, 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 pierdes de vista posibilidades, pierdes visión. Y Resonance Repatterning lo que te acompaña es abrir posibilidades, tener un momento para respirar. Cuando tú respiras, simplemente abres posibilidades. Ay, no había visto tal cosa, así es cierto, ¿no? Ansiedad, ¿qué hace el personaje? Ya no ve más que hacer, 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 más todos los escenarios futuros posibles que se van volviendo trágicos. Si no hago, pasa esto. Si no hago, pasa esto. Ese es un punto. Y el segundo que nos trajo de regalo la pandemia para muchas empresas es tienes que tener trabajadores más relajados. El trayecto de casa a trabajo los agota, por más que en la grandes ciudades, Ciudad de México, 3 horas para moverte a tu trabajo. Claro que vas a llegar cansado, por más que te salgas a las 5 para evitar el tráfico, todo esto. Estas son estresores que tenemos que tener en cuenta, que mucho del home office ha aliviado, ¿no? Que le dejes Ujú. estar en un ambiente más tranquilo, más relajado. Muchas empresas que lo han incorporado están de moda, que si Google, que si no sé cuáles otras, pero que si les ponía su mesita de juegos, ¿no? O su momento de ir a, no sé, al billar, a varias actividades que los hacen tener esto que hacer resonance. Resonance lo que apoya es cambiar senderos neuronales de ciertas creencias. ¿Qué te va Ujú. a cambiar senderos neuronales? Vete a hacer, mueve, ¿no? Salte a Ujú. caminar, por eso te ayuda un chorro. Si estás en un momento donde hay mucho trabajo, mucho estrés, sálganse a caminar o hagan algo, ¿no? En muchas empresas lo que hacíamos es ve por el cafecito, ve a platicar. Pues sí, va a haber gente que se sale a fumar. Es un momentito de desestrés, ¿no? Ujú. Ujú. El fumar dañino para hacer desestrés o ve a platicar, Claro. ¿no? Entonces, Esto sí, que dices de cambiar senderos neuronales, por ejemplo, o sea, hablando de las creencias que teníamos sobre el estrés, yo recuerdo y todavía lo sigo viendo en descripciones de puesto cuando están buscando personal.
que trabaja bajo presión, ¿no? Y entonces antes estábamos como súper orgullosos de, claro que yo sé trabajar bajo presión, me incluyo en el obvio, o sea, yo sin presión no puedo accionar. Y ahí vas por la vida sintiéndote, uff, porque puedo trabajar bajo presión. ¿Por qué tendría que estar presionado y sentir esa tensión para accionar o para trabajar? ¿Por qué tendría que irme al límite? ¿Sabes? Como a esta adrenalina de, tiene que ser con presión, si no, no puedo. Con Resonance, ¿puedo cambiar esta creencia que me lleva a pensar que yo solo sé trabajar bajo presión? Claro que sí, fíjate, justo esto que decías, cuando tú buscas formas diferentes, más sanas de tener esa adrenalina, claro que cambias esos patrones de hacerlo. Hemos tenido el deadline es el 28 de noviembre. Tengo tiempo, ¿no? Lo trabajo Ujú, el 27, no importa, me duermo hasta las 5, hice un súper trabajo. ¿Por qué ponerlo hasta ahí? Encontremos otras formas de tener esa adrenalina, ¿no? Que ujú. sean menos dañinas. O si ya identificaste qué te está dando adrenalina que no es benéfico para ti, cambiemos, busquemos otras formas de tener la adrenalina, ¿no? Entonces, sí hay un segmento donde Resonance, a través de su creadora, ella estudia esta situación de las estructuras cerebrales, de emisión de neurotransmisores, que te da alegría, que te da paz, que te da, ¿no? Para justo estudiar que sí hay un cambio en estas conexiones neuronales. Si hay hábitos y tenemos ese hábito de yo siempre he trabajado y me ha salido bien, porque en otros momentos cuando digo, bueno, voy a tomar tiempo, no me sale, o sea, siento que no fui tan creativa, ¿no? Es que yo, o sea, me identifico absolutamente ahí. O sea, si yo no estoy al límite, es como, justo como lo dijiste, es hasta el 28 de noviembre. ¿Por qué movería un dedo ahorita? Si el 27 puedo desvelarme y no pasa nada. Y me va a salir padrísimo, ¿no? Ajá, Es porque yo solo, solo puedo crear si estoy en esa adrenalina. es esa creencia transformada. Exacto, Que tú exacto. también puedes crear en otro momento y hagamos un intento, ¿no? Y veamos cómo sí puedes y qué hay esa creencia, dónde está, dónde en tu pasado compraste esa creencia de que solo al límite, ¿no? Para identificar ese momento en el pasado y solo transformarlo. Ajá, ya me di cuenta de dónde salió, ¿no? Claro. ¿Dónde compré esa idea de que yo solo soy productiva en esos momentos? Porque acuérdate, una vez cuando iba a estar en finales, cuando me iba a ir de intercambio, mandé los papeles al último y yes, sí lo logré, ¿no? Entonces es como decir sí y te funcionó muy bien, pero ese Ujú, estrés ya no, porque es como cuando estudias en un examen. A veces sí ujú, lo pasaste, ¿no? Y sé, pero te lo vuelven a preguntar y no, ya no me acuerdo de nada, ¿no? No ujú, se me claro. pegó para ese momento o llegué a ese momento y el 6 fue 6 por gracia divina. Pero si sí estudiaba con tiempo, a lo mejor pudo haber sido un 8 si pensamos en números, ¿no? Ok. Incluso hay técnicas que incluye y que complementa Resonance, que nos ayuda a hacer esos senderos neuronales que están comprobadas, como es gimnasia cerebral, que está sabida para adultos también. La yoga de la risa, ya ves que también se fue aplicando en muchas empresas. Esta parte del biofeedback, el también el biofeedback, sé consciente de cómo estás teniendo esa respuesta de respiración, de tensión, ¿no? Ahorita que está también de moda el breathwork, Ujú. también está incorporado diferentes formas de respirar, movimiento, entonces es divertida, es una sesión divertida donde vas a hacer algo para transformar, no nada más vas a estar Claro. analizando y decir, sí, ya lo entendí porque, sino tú misma vas a ver cómo lo vas a transformar. Justo esa era mi siguiente pregunta. Cuando hablas de, bueno, te damos posibilidades, ¿de dónde vienen esas posibilidades? Porque si yo no las había considerado desde mi parte mental,
¿De dónde vienen? ¿Cómo llegan esas nuevas posibilidades que yo ni siquiera me había imaginado? ¿Por qué? Ese es un acompañamiento que vas a tener y es parte de la transformación. Parece algo súper evidente que dices, ay, sí, ¿por qué no había pensado que puedo estudiar antes? Tú misma lo dices y aunque parezca algo evidente, si tú eres consciente y tú misma lo das, lo vas a confiar. No es alguien, yo como facilitadora no voy a estar diciéndote, Sandra, pero es que estudia antes. A ver, Ujú, ¿por qué no estudias antes? Y ya sé, vamos a hacer un plan juntas donde tú 3 días antes estudias. Porque a lo ujú, mejor dices, no, no, o sea, olvídate, eso no lo hacía ni lo haré. Pero si ujú, Sandra dice, a ver, ¿qué otra posibilidad tengo? Y tu facilitadora te acompaña. Claro, sí es cierto, ¿ves? Tú misma la das, pero es algo en la ujú, que tú vas a creer, no te va a decir tu facilitadora hasta o métete a tal curso, ¿no? ujú, Por ujú, poner un ejemplo. Entonces tú misma como que abres ese foco de conciencia, le ujú, llamamos, o te cae el 20 y tú ujú. eliges qué es lo que vas a hacer. Y siempre Es va a como estar. traer a la conciencia mensajes que están en tu inconsciente que son tuyos, ¿no? Tal O sea, cual. que tal cual es como tu cuerpo siempre ha dicho, si tú y yo estudiamos 4 días antes, lo vamos a hacer increíble. No necesitas un mes, no necesitas media hora, 4 días. Tú y yo con 4 días lo hacemos. Y entonces ese mensaje está como en esta parte inconsciente, perdido en la inmensidad de tus infinitas posibilidades. Y cuando tú vas a una sesión de resonancia, es tu cuerpo diciéndote, mira, a través de la facilitadora, de los manuales y de lo que haces con el cuerpo, tu cuerpo te está diciendo, tú y el cuerpo con 4 días están perfectos. Totalmente, es escucharte esas posibilidades, lo dijiste de una manera excelente, las traes al consciente, pero ahí han estado en tu cuerpo. ¿Qué ha pasado? Que nos vamos olvidando de que ahí está nuestra respuesta. Vamos apagando lo que no es tan racional, pero tu cuerpo te dice, cuando tu cuerpo te avisa, oye, aquí hay peligro, cámbiate, oye, quién sabe si esto te va a hacer bien, ya tanto café, tu cuerpo te dice, oye, busca la agüita, ¿no? Tu cuerpo te Ujú, da la respuesta. Tú ujú, ahí ha estado, más allá de tener, tú lo presientes, ¿no? El cuerpo te dice, esto me hace bien, esto no me hace bien, ¿no? A ujú, veces confundimos esas respuestas y decimos, sí, un pancito, pero a lo mejor lo que necesitas es un apapacho, ¿no? O a lo ujú, mejor algo ujú, que te calme, pero a la mente es demasiado azúcar, por ejemplo. ujú. Es eso, me encanta, Sandra, es así como recordar que ahí están las respuestas, ¿no? Como en la película Intensamente vamos al archivo de lo inconsciente y lo Ujú. traemos, ¿no? Como, Claro. Y con un equipo de trabajo es eso, es como, a ver, hay que como cambiar esta vibración, esta resonancia que tenemos como equipo de un cúmulo de ideas limitantes de diferentes personas que van creando un ambiente generalizado o globalizado que no nos permiten avanzar. Cuando yo le busco, cuando yo hago una sesión de resonance para un equipo, encontramos como estas creencias limitantes colectivas y las desbloqueamos, creando también posibilidades colectivas, en donde nos damos cuenta de que hay muchas formas de hacer algo para conseguir nuestro objetivo. exactamente, hay muchas formas de hacer algo y lo veíamos desde que éramos pequeños en la educación. Cada quien tenía sus formas diferentes de aprender y a veces nos metían en el mismo saco de todos sentados, todos viendo, todos escribiendo y al niño o niña que veías moviéndose, así aprendía moviéndose. Hay millones de posibilidades. Solo es recordar y esto que dices en los equipos de trabajo, cada uno va a poner su pedacito de ser para llevar hacia el mismo objetivo y es diferente y único y necesario para esa energía del grupo, ¿no? O del equipo de trabajo. Claro, y eso si yo lo conecto con esta parte del liderazgo, siento que es como abrir la perspectiva y la visión de un líder en donde incluyes todo y incluyes las posibilidades, porque justo platicábamos en un episodio anterior, es muchas veces el líder
piensa que el equipo funciona cuando el equipo hace lo que él dice que tienen que hacer. Es como yo digo, y si todos lo hacen, entonces ¿cómo vamos a funcionar? Pero en realidad, cuando trabajamos con cosas como Resonance Repatterning, es ampliar la visión del líder a decir, tu forma no es la única, hay infinitas posibilidades y puedes tomar lo mejor y lo más creativo de cada persona para crear una gran estrategia que no nada más se alinee a ti a forma limitada, sin que limitado sea algo malo, pero es cuando solamente tienes una visión, te estás perdiendo de mucho. Entonces, como sin irte nada más a la forma limitada que tú tienes de hacerlo, y es ampliar tu mente a recibir, no sé si está correcto decirlo, pero a recibir otras vibraciones, a resonar con otras ideas, con otras energías que pueden ser súper contributivas, pero se trata de eso, de abrirse, ¿no? Y me encanta y coincido totalmente contigo y justo ahorita estoy pensando en esto que dices. O sea, imagínate que en este equipo de trabajo, dos cosas. Una, el líder es el receptor de toda esta maravilla de cada uno de los participantes, ¿no? Y él lo tiene que acomodar para poderlo transmitir, ¿no? Ujú, Está padre. O que juntos tenemos una vibración, como lo hacen en las orquestas. La vibración del violín es una, la vibración de la armónica es otra, la vibración del trombón es otra, pero cuando se alinean crean esa melodía. Lo mismo en los equipos de trabajo. Si el seguidor o el colaborador tiene cierta vibración y otro y otro y otro y podemos llevarla a una vibración más alta para tener ese objetivo y que el líder es el que está también como que acomodando, conteniendo esa vibración, dirigiéndola, subiéndola, es un resultado impresionante porque tomamos la individualidad de cada uno para crear un grupo, un equipo, ¿no? Y el líder es el receptor o el que acomoda o el que impulsa. Tú tienes toda la experiencia y sabes que un líder que saca lo mejor de sus seguidores, ese es el ujú, líder, no el que impone, ¿no? No el que dice, ahora sí que compárteme lo mejor de ti y puedes ujú, compartir más, ¿no? O puedes compartir, no es que más que en el sentido de que sea insuficiente, sino todo lo que tienes que dar desde tu papel de seguidor, que es básico y esencial, ¿no? ujú. Y esto padre. Claro, creo que justo estamos moviéndonos desde hace ya un rato a esta parte en donde se trata de reconocer lo que cada quien puede aportar sin que nos unifiquemos a todos, vamos a aportar desde el mismo lugar, desde la misma intención, porque entonces eso no enriquece todo lo que puedes crear. Y justo como para ir cerrando, yo lo tengo muy presente en las en la sesión que hice contigo grupal, en donde justo estás con muchas personas que yo no conocía a nadie, pero los mensajes que salen al final resuenas y te van creando una conciencia distinta y es como, claro, esto yo nunca lo había pensado, o claro, esa parte la comparto y no la había hecho consciente. Y entonces empiezas a desbloquear creencias limitantes que no habías sido consciente que tenías y que tal vez esa otra persona era el canal para que tú lo escucharas, para que lo hicieras consciente y lo traigas y digas, por supuesto, esto también lo puedo transformar o también yo me identifico ahí, y es abrirse, o sea, abrirse a todo lo que las demás personas nos pueden aportar, dándote cuenta que tu forma y que tu camino no es el único. Eso me encanta de las sesiones grupales, que justo dices, ¡ah! ¿Por qué nos pusieron juntos el universo, lo que sea, ¿no? Porque estoy viendo ciertas cosas que me pueden servir a mí y que yo estoy transformando en una sesión grupal también, Ujú, ¿no? Que sí está padre esa perspectiva, como tú dices, respetando, me encanta porque es respetas tu individualidad, la honras, la reconectas a través del otro. Eso me ujú. encanta porque Está increíble. honras lo que te está proyectando el otro y te honras a ti misma por esa Ujú, individualidad que tienes para,
reafirmar ese poder que tienes de transformarte además, ¿no? De decir, Claro. abrazo esto y lo transformo, lo que necesite transformar. Muchísimas cosas se pueden transformar desde sesiones alternativas como esta. Creo que como personas que estamos en el mundo corporativo, tenemos que empezar a abrirnos a más posibilidades, a que estas actividades de team building en donde todos vamos y todos hacemos un pastel o todos, no sé, Confiamos, nos aventamos ajá, de nos aventamos para paracaídas. atrás, ¿no? Y estas dinámicas que nos dura el efecto ese día, pero pasan 2 días, e igual te odio como te odiaba hace 2 días, ya no están funcionando, que la transformación tiene que ser mucho más profunda desde esta parte energética, desde esta parte vibracional, desde la parte de resonar con la gente con la que estás, ser consciente de si yo no resueno aquí, ¿por qué sigo aquí? Si hay infinitas posibilidades de movernos, aunque la gente crea que no, y esté, no, pero es que no hay trabajos, no es que sí hay. Lo que pasa es que tu vibración está en decir que no hay. ¿Y qué tal que resuenas a algo distinto y te das cuenta que hay un mundo de posibilidades que no habías considerado antes? Entonces, todas estas estrategias, todas estas metodologías, estas técnicas diferentes nos dan otras posibilidades de crear negocios grandiosos, pero al mismo tiempo con gente feliz, que eso es lo que yo pienso desde hace muchísimo tiempo. Porque si estamos 8 o 10 horas, 5 días a la semana en un lugar, tengo que ser infeliz. La vida no debería de ser así. No es eso. O sea, yo creo que venimos a ser felices, aunque estemos trabajando. ¿Por qué tendríamos que asociar el trabajo con una parte negativa o con una parte infeliz? Si puedes Pues crear desde sufrimiento, otro punto de vista. Ujú, ¿no? Sí, y me encanta porque justo esto, como dices, es uno de los fundamentos de Resonance, recordar que venimos a este mundo a estar felices. Y en algún momento, generalmente en nuestra infancia temprana, nos olvidamos porque estamos en contacto con adultos que pues no les modelaron esta parte. Entonces es ujú. recordar que tienes que hacer cosas que te den mayor bienestar, mayor alegría o que sea más duradera, ¿no? Incluyendo el trabajo, como lo dices tú. Por esa tu inquietud tan loable de decir, tenemos que hacer algo en el trabajo para tratar de estar más plenos, ¿no? Como dices, si 8 horas Claro. y 3 de transporte o 3 de trayecto o 2 de trayecto tiene que ser diferente, más disfrutable, ¿no? Creo que sí, porque aparte es la forma en la que generas dinero. Entonces, haz disfrutable la forma en la que generas dinero para que puedas seguir generando más y no que todo sea una sufridera que transportas a todos los aspectos de tu vida, porque yo difiero en que puedes separar la parte laboral de la parte personal. Tú sigues siendo la misma persona. Tus mismos valores están aquí o están allá. Si tú estás de malas en el trabajo, probablemente vas a llegar a estar de malas en tu casa, ¿no? O si tienes rollos personales o con tu pareja, en el trabajo seguro le sigues dando vuelta, no es como que ya llegué a la oficina y me desconecté y el mundo de afuera no existe. Y eso es una mentira. Tú sigues siendo la misma persona. Entonces, ¿por qué no transformarte desde una vibración en donde estés desde la relajación, desde la felicidad? Y si estás en un lugar que no te encanta lo que haces, no te amargues, empieza a transformar tus puntos de vista, empieza a transformar tus creencias de tal forma que te puedas mover a otro trabajo, que tal vez no es inmediato, pero si tú sigues trabajando en ti, en la resonancia que tienes con el mundo que te rodea, entonces, ¿cuánto más podrías atraer que ni siquiera habías pensado? Totalmente coincido contigo. Ya tenemos que recordar que son otros tiempos y están cambiando rápido y yo creo que para bien, ¿no? Ya estamos siendo más conscientes de que hay otras herramientas que podamos incluir en ámbitos laborales y en como decíamos al principio, en este liderazgo personal, Ujú, ¿no? ujú. Me encanta. Mil gracias por estar en este episodio, por platicarnos más de Resonance Repatterning, que para mí ha sido una herramienta increíble y que conozco, o sea, nada, ¿no? Conozco súper poquito, pero al final como usuaria
ha sido súper transformadora. Entonces, me encanta que podamos compartir esto con la gente que escucha este podcast y que si te hace sentido como persona de empresa, busca opciones. De todas formas, yo te voy a robar en todo lo que yo estoy publicando para que la gente pueda contactarte si requieren de estos servicios de Resonance para que lleguen a ti y entonces empezar a expandir esto en otros lugares y hacer a la gente un poco más feliz. Sí, claro. Muchas gracias por tu invitación, por esta gran oportunidad y esta intención que tienes de compartirlo y también que sepas y sepan, y pronto yo sé que Sandra lo va a estudiar, que Ujú. está al acceso de todos. Es decir, justo lo que hace la creadora es ponerlo al acceso de todos para que desde que tú misma te puedas hacer tus sesiones para estar mejor hasta que lo puedas compartir. Entonces, yo encantada de compartir esto contigo y ya te tendré ahí para que tú les compartas a tus seguidores, que ya lo aprendiste. Exacto, me encanta. Mil gracias y nos vemos en un siguiente episodio de Lidera Te Claro, Lidera Podcast. muchas gracias.